Ahora lo que vamos a ver en esta clase son ofertas públicas iniciales. Por las siglas en español son OPIs, en inglés es un IPO. Por cierto, nada más, bueno, ustedes ya lo deben saber, ¿verdad? Que Krispy Kreme salió al mercado esta semana pasada, ¿verdad? Entonces ahí un poco hay que ya les dije que eso podía pasar con cierta posibilidad. Ahí lo que ustedes tienen que tal vez replantearse la pregunta es si ustedes a qué precio venderían o qué precio les parece que es el valor correcto intrínseco de Krispy Kreme, ¿ok? Bien, entonces vamos para esto de las ofertas públicas iniciales, vamos a ver dos cosas hoy, dos tipos de cosas. Uno es el modelo de Myers y Magluf. Myers y Magluf. Esto es de 1984. Es el primer y único modelo que vamos a ver en el curso que usa información asimétrica. Entonces, digamos, es un modelo muy, muy importante para entender el tema de las ofertas públicas iniciales, que es lo que él nos dice acerca de esto. Y después vamos a ver una serie de datos empíricos sobre sobre los IPOs. Aquí la fuente de esto es un profesor que se llama Jay Ritter, que por decirlo así, él es como la autoridad en todo este tema de los IPOs, pero más que nada es como un tema, digamos, como qué son los resultados empíricos que se han encontrado de esto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta antes de empezar? Ok, bien. Eso de las ofertas públicas es como lo que hizo como en Interco y Capital City, No, que le ofrecía tanto para comprarlo. no, bueno, digamos, oferta pública inicial es que yo salgo a la bolsa, ¿verdad? Y está la otra que es, digamos, un OPA, oferta pública de Ah, ok, sí, adquisición, sí. que es, digamos, un takeover, ¿verdad? Ujú, ujú. Takeover en inglés, ¿verdad? Eso ya es una adquisición como la de Interco, ¿ok? Ah, ok, gracias. Bueno, ok, Fernando. Bien, entonces ahora lo que vamos a ver es el modelo de Myers y Magluf. Myers y Magluf. Si ustedes se fijan en el Google Scholar, este artículo tiene más de 20,000 citas, ¿verdad? Es un artículo súper, súper citado. Y entonces lo que vamos a ver son cuáles son los supuestos ahí detrás. Digamos, se pueden hacer más generales, pero nada más para tener en cuenta ahí. Entonces, vamos a ver los supuestos, vamos a empezar desde el principio. Entonces, los dueños, los accionistas, dueños o gerentes de la empresa son accionistas ahora, accionistas actualmente. Actualmente vamos a suponer que son neutros al riesgo, neutrales al riesgo. Y vamos a suponer además que la tasa de descuento, pues, descuento sencillo, RF o R es igual a 0. Entonces van a ser totalmente pacientes, ¿verdad? Esto es para simplificar el modelo, van a ver por qué quiero simplificarlo ahí. Y entonces eso es un primer grupo de gente. Después hay otro grupo de gente que son los accionistas nuevos. Accionistas nuevos son, de nuevo, son neutros al riesgo. Neutros al riesgo. También ellos van a tener una tasa de descuento de 0 y además van a ser competitivos. ¿Okay? Entonces significa que si yo emito un título, pues ellos van a decir, vea, este es el costo, esta es mi ganancia y yo me contento con un BAN de 0. Es decir, que lo que yo pongo en este caso es lo mismo que yo voy a recibir. ¿Okay? Entonces esto vamos a pensarlo así, ¿verdad?
vamos a considerar esto, hay 3 periodos. 3 periodos. Igual a -1, que es, digamos, antes de que empiece la empresa a funcionar. En T es igual a 0 y en T es igual a 1. ¿Ok? Y específicamente aquí de esto de los periodos, pues yo lo que necesito es, debo hacer inversión. Voy a ponerlo aquí diferente, esto aquí. Y debo hacer inversión y en T igual a 0. ¿Ok? Tengo que hacer esa inversión en T igual a 0. Puedo no hacer, o bueno, mejor, en vez de deber, puedo hacer esa inversión o no. ¿Ok? Entonces, ahí tengo este tema ahí, ¿verdad? Y entonces, esta inversión, qué características tiene, ¿verdad? Bueno, vamos a considerar en el ejemplo, vamos a considerar que existen dos estados son S, el conjunto de estados de la naturaleza es S, S1 y S2, y que la probabilidad P1 igual a P2 igual a 1/2. Son estados de la naturaleza. Básicamente lo que vamos a ver, más que el modelo de Myers y Maxwell, es un ejemplo de este modelo para que entiendan como la intuición detrás de él, ¿verdad? Entonces tenemos esto, tenemos un valor de los activos en T igual a -1, digamos, los activos ya, digamos, los activos actuales de la empresa, y eso va a ser una función A de S, va a depender del estado de la naturaleza. ¿Ok? Y además, pues va a existir un valor actual neto de los proyectos de la empresa, que va a ser B de S. ¿Ok? Y entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Ok? En este ejemplo, que pues va a tomar los casos desde el 4 hasta el 5. Vamos a suponer aquí que y es igual a 100, es decir, que yo tengo que hacer una inversión de 100 para hacer el proyecto si quiero. ¿Ok? Y entonces la empresa tiene estas características. Primero que nada está el valor de los activos y está el BAN del proyecto. Y entonces en el estado 1 de la naturaleza, los activos de la empresa valen 150, el valor actual neto del proyecto es de 20, es positivo. ¿Ok? En el estado 2 de la naturaleza, la empresa vale 50 y el valor actual neto de la empresa, del proyecto es de 10. ¿Ok? Entonces tenemos esta situación así, ¿verdad? Y entonces vamos a primero ver el caso cuando hay información simétrica. ¿Ok? Entonces vamos a ver, entonces esto es información simétrica. Y entonces específicamente vamos a suponer aquí que ni los accionistas nuevos ni viejos saben el estado de la naturaleza en T igual a 0. Ok, entonces imagínense que yo no conozca esos estados de la naturaleza en T igual a 0. Y entonces la pregunta es, vamos a ver, obviamente los accionistas viejos no tienen plata, no tienen esos 100 para hacer esa inversión. ¿Ok? Entonces supongamos que yo diga, bueno, esta es la situación así. Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago yo ahí, digamos, invierto o no invierto en este proyecto, en esta empresa? Esos 100 que necesito. Tendría que tener el valor esperado, ¿no?
Bueno, pero me está diciendo que el valor actual neto de en los dos casos es positivo. Entonces diría que sí. Sí, entonces los hago, ¿verdad? Entonces, con información simétrica, ¿verdad? Entonces, varias cosas. Siempre vale la pena, siempre se invierte los 100. Como los accionistas viejos son, ¿cómo se llama? Son competitivos, yo lo único que le tengo que prometer a ellos es que ellos en promedio van a recibir 100 de la empresa, ¿verdad? Pues, digamos, entonces ahí. Y entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en T-1? En T-1 ya vamos a ver qué pasa. En T-1 es el, digamos, ahora vamos a ver en T-1 cuánto vale la empresa. Desde el Okay. punto, vamos a ver, la empresa en T, digamos, en T igual a 1, la empresa vale, ¿cuánto vale la empresa? La empresa vale V, sería A más 100 más B, ¿verdad? Porque entonces, digamos, es el valor, digamos, de los activos actuales, más la inversión que yo tengo que hacer, más el valor actual neto de la empresa. ¿Ok? Y entonces, bueno, ¿qué va a hacer eso, verdad? Entonces va a ser, vamos a ponerlo aquí, el VDS sería, en el caso del S1, vale 150 más 20 son 170, más 100 vale 270, y en el S2 vale 50 más 100 más 10 son 160. ¿Okay? Eso es el valor de la empresa en el estado 2 de la naturaleza. Ahora sí, Wendy preguntaba, desde el punto de vista de T-1, ¿cuánto debería valer la empresa? Eso es en T-1. Y en T igual a -1, ¿cuánto debería valer esta empresa? Vemos que estos son los dos estados de la naturaleza, vale o 270 o 160. Entonces, ¿cuánto vale la empresa hoy? No hay tasa de descuento, ¿verdad? Todo, digamos, no, los agentes son pacientes. Ahí sí sería el valor esperado. Es el valor esperado, ¿verdad? Entonces, el valor de la empresa sería 1/2 por 270 más 1/2 por 160. Esos son 215. ¿Ok? Ese es el valor de la empresa, valor de la empresa, Entonces la pregunta es, ¿qué porcentaje de la empresa yo le tengo que ofrecer a los accionistas, a los accionistas viejos? La pregunta es, 46%. ¿cómo lo sacó? 100, que es la inversión que ellos van a tener que hacer. Ajá. Entre los 215. Ok, a los nuevos, ok. Efectivamente, entonces Wendy dijo muy bien, dijo, vea, yo les tengo que ofrecer 100 sobre 215, esto es aproximadamente un 47%, más bien, digamos. O bueno, sí, 46,51, sí, digamos 47. Les tengo que ofrecer un 47% a los nuevos. Y entonces, pues a los viejos les queda 115 sobre 215. Eso es aproximadamente un 53%. Le queda a los viejos. ¿Okay? Entonces, esto es lo que tengo que ofrecerles, ¿verdad? Como estoy haciendo digamos, esta venta de acciones. Ok, entonces ahora vamos a ver el caso más complicado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es información asimétrica? Okay. ¿Qué es información asimétrica? Entonces, lo que vamos a pensar aquí es lo siguiente, es que en T igual a 0, los gerentes conocen los estados de la naturaleza SI antes
que todo el mundo. Y entonces, entonces ellos dicen, ok, bien, ahora ya cambia la situación. Entonces yo sí sé el estado de la, digamos, el estado de la, digamos, de la naturaleza, cuánto vale la empresa. Y es en el mismo momento en que yo hago la decisión de, digamos, emitir acciones o no emitir acciones. Y entonces, bueno, vamos a ver. Entonces ahí lo que ellos tienen que decir es lo siguiente. Profe, ¿Sí? pero aquí, digamos, los gerentes siguen siendo los accionistas. Los Sí. accionistas viejos, ¿verdad? Son los accionistas viejos. Ok, gracias. Entonces ellos siguen siendo los accionistas viejos y entonces ellos dicen, vea, ¿cuánto voy a quedar yo si, digamos, si emito acciones en el estado 1 y en el estado 2? Entonces dice, vea, si yo emito acciones, digamos, yo me voy a quedar, digamos, el valor de la empresa es 270, yo voy a quedarme con el 53% de la empresa y entonces esto es $144, son 144. Y en el caso de que la empresa pues valga menos, es 160 por 0.53 y esto me da 86 más o menos. Obvio, ahí no es, digamos, no es, está redondeado. ¿Ok? Entonces emito acciones. La otra cosa que puedo hacer es no emito acciones. No emito acciones. Y entonces, si no emito acciones, lo que va a pasar es que me voy a quedar con el 100% de la empresa, pero una empresa que vale menos. ¿Ok? Entonces, la empresa, en ese caso de que no emito acciones, pues valía 150, no hago el proyecto porque no lo puedo financiar y la empresa vale 150. Y en el caso de que es el estado 2, la empresa en ese caso solo va a valer 50 y pues yo me quedo con el 100%. Y entonces ahora veamos a ver cuál va a ser la decisión de estos dueños gerentes. Entonces en el caso S1, en el caso digamos S1, ¿emito o no emito acciones? No emito. No emití. No emito acciones, ¿verdad? Entonces prefiero no emitir acciones. Y en el caso 2, ¿qué hago? Emito acciones, ¿verdad? Que emito acciones. Ok, entonces lo que me está diciendo eso es, entonces tal vez para entender un poco la intuición de eso, ¿por qué no quiero emitir acciones en el estado S1? Porque el valor es más grande. Porque sí, digamos, el asunto es que yo le estoy ofreciendo el 47% de la empresa a estos accionistas y la empresa en la realidad vale mucha plata. Y entonces yo estoy como regalando mucho ahí, ¿verdad? Entonces prefiero no hacerlo, prefiero quedarme con el 100% de la empresa. Y vean que eso también está generando un problema real para la economía porque estoy abandonando un proyecto que tiene un van positivo. De hecho, entre más positivo, digamos, lo estoy abandonando más, ¿verdad? Entonces ahí eso es un problema más o menos serio, ¿verdad? Y entonces, a ver, entonces lo que acabamos de decir es lo siguiente, es si, digamos, los dueños o los gerentes no emiten acciones, si observan S1 y los gerentes emiten acciones en S2. ¿Sí? Ven, si observan S2. Y entonces ahora viene ya el último pedacito de este análisis. Imagínense que ustedes son los accionistas, digamos los accionistas de afuera, ¿verdad? El mercado accionario. Y ustedes ven que esta empresa, y saben todo esto que sabemos, y ustedes observan nada más que la empresa emite acciones. ¿Qué dirían ustedes en ese caso? ¿Cuánto vale la empresa? Digo, el hecho de que la empresa emita acciones les da alguna información
Sí, que el Y proyecto que vale 160. valor. Ok, que la empresa vale 160. Usted dice, no, esta empresa no vale ese valor esperado, 215 ni nada. Yo ya sé que vale 160. Ok, si emiten, entonces aquí, si lo observo, eso se llama una señalización. Si lo observo, entonces, perdón, en esto, y también es una señalización. Yo lo que digo es, vea, la empresa realmente vale 160 y yo como soy competitivo, yo estoy dispuesto a, que me paguen, con que me paguen 100 yo estoy contento, ¿verdad? Y entonces realmente aquí con señalización, la empresa lo que pasa es que si, digamos, es el caso S2, realmente al yo emitir acciones, ya estoy mandando la señal de que realmente vale 160. Como los accionistas nuevos me piden 100, a mí me quedan 60 y en el caso de que de no emitir acciones, pues yo quedaría con 50. Igual yo voy a preferir emitir acciones, pero ya el hecho de emitir acciones ya mandó una señal al mercado. ¿Ok? Y entonces eso, digamos, entonces, lo que tal vez aquí sale de todo esto, ¿verdad? Es que y tal vez es como la lógica aquí detrás es una buena o mala señal cuando una empresa emite acciones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que me está diciendo este modelo? Edgar, tienes el micrófono apagado. Sí. Ok, yo diría que es como, como una señal de desesperación de las empresas porque ocupan financiamiento. Entonces, no. Por una parte, porque ocupan financiamiento y que la empresa realmente no vale tanto, ¿verdad? Entonces, por eso me están ofreciendo tantas acciones y tanta participación. Que si de veras fuera una buena oportunidad para ellos, pues no lo financian. Digamos, si la empresa realmente vale tanta plata, prefieren quedársela para ellos mismos. ¿Ok? Bien, entonces todo esto es para, digamos, entonces un modelo más o menos sencillo, pero como, digamos, una intuición que nos va a ayudar bastante. ¿Preguntas acerca de este modelo? Bueno, si no tenemos, entonces ahora vamos a pasar a la presentación donde les voy a enseñar los datos empíricos. Aquí pueden preguntar, yo esa presentación se las voy a mandar ahora después de la clase, con datos más o menos nuevos. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver. Esto está en PowerPoint. Ok, voy a ponerlo ahora en modo de presentación. ¿Lo pueden ver todo bien? Sí, profe. Ok, bien, entonces vamos a ver, este es el Initial Public Offering, ¿verdad? ¿Qué son? Y cómo funciona esto, con datos especialmente de Estados Unidos, que es donde hay más datos. Y entonces tenemos información de 1980 al 2020, son 40 años. Y entonces veamos los datos, ¿verdad? Entonces, digamos, el dato es que hay aproximadamente unas 200 IPOs al año, ¿verdad? Ofertas públicas iniciales al año. Lo típico que uno, digamos, emite de acciones son 182 millones y el valor de la empresa cuando sale a bolsa, esto es en valores reales, es de 1.043 millones, un billón, ¿verdad? Que como se dice en inglés, 1 billion, ¿verdad? Entonces, nada más para que noten, bueno, el primer dato, ¿verdad? Es que digamos, lo que se está emitiendo es como el equivalente a un 20%, digamos, de lo que ya tiene la empresa. Bueno, entonces eso, digamos, también hace que haya una dilución un poco ¿cómo se llama? Del capital. Esto, por cierto, no sé si a ustedes les preocuparía que en vez de 180 fueran, no sé, 800. ¿Qué pasaría en esa situación si se emiten 800 para una empresa que al total, digamos, va a valer 1.000? ¿Les preocuparía o no les preocuparía? A mí sí me preocuparía porque entonces la mayor parte del riesgo la estaría asumiendo yo. Digamos, el accionista nuevo, digamos. Sí. Ok, entonces eso, digamos, eso es un posible problema. Del punto de vista de teoría de agencia, ¿qué diría uno?
¿Le preocupa o no le preocupa si uno tiene todo el riesgo? Wendy. No, profe, no. No No, sabe. nada, fue que tenía el Se micrófono. le prendió el micrófono. Bueno, ok. Bien, entonces aquí hay dos, digamos, dos cosas empíricas que se han encontrado, ¿verdad? La primera es que el primer día de la oferta, la acción sube aproximadamente un 18%. Entonces, ese es, digamos, eso es lo típico, ¿verdad? Que uno ve, pum, que sube. De hecho, no sé si ustedes vieron algo de la oferta de Krispy Kreme. La que, no, ok, bien, sí. Ese el primer día subió, digamos, puede ser un número así. Y la otra cosa que sale, ¿verdad? Estos son, digamos, los 3 años siguientes. Entonces, excluyendo el primer día, es que uno tiene un rendimiento negativo de como un 16%. ¿Ok? Es decir, digamos, lo que vale la pena, lo que diría esto es que vale la pena es comprar la acción el primer día, venderla al final del primer día y salir corriendo, ¿verdad? Ya, digamos, es lo que está diciendo. Entonces, aquí hay varios como problemas o acertijos que salen de esto, ¿verdad? El primero es, si usted sabe que va a subir un 18%, ¿por qué no pone un precio un 18% más arriba? ¿Qué piensan ustedes? Y esto es lo que dicen ahí, es usted dejó dinero en la mesa. Y usted dejó el dinero en la mesa porque usted en vez de haber recibido 182, hubiera podido recibir 182 por 1.17, un 212. Usted ahí dejó 20 millones de dólares en la mesa, que se lo regaló a los accionistas ese primer día. ¿Qué piensan ustedes de eso? Nada, ok, o no, algo. Es que si no nos, sí, tal vez no se lo compran, o no sé, tal vez al estar, sí, Ok, ellos está muy alto el valor, entonces sí, tal vez sí, lo que usted está no, diciendo es como tengo que hacerle una oferta que no podrá resistir, más o menos. algo así. Ok, bien, ok, puede ser eso. Bueno, ya lo vamos a ver. Y después que hay un subdesempeño, ¿verdad? Noten que una y otro más o menos se cancelan entre ellos. Ok, entonces aquí tenemos el número de ofertas públicas iniciales en el tiempo, ¿verdad? De 1980 al 2020. No sé si les llama la atención esto, el número de IPOs. Sí, como que se puso de moda antes del 2000. Ok, con Eran las empresas .com. sí, las del .com, ¿verdad? Y a partir del 2000 ha sido mucho menor, ¿verdad? Entonces, hay varios, ¿de qué piensan ustedes que puede haber sido la causa de esto? Parecer que se mueven con la economía, digamos, si hay recesiones, se disminuyen, y así. Sí, digamos, si uno ve que en el 2008 hubo mucho menos IPOs, ¿verdad? Que en otros periodos. En el 87, del 87 al 88 también hubo una caída, más que con recesiones, digamos, con las condiciones del mercado, porque vean que el 2020 fue un año de una recesión, pero hubo más IPOs, ¿verdad? Que en el 2019. Ok, bueno, entonces está ese tema. Pero digamos, si ustedes fueran, pongámonos ahora el sombrero de economistas y yo les dijera, aquí hay un cambio estructural y ustedes dicen, ¿dónde habría un cambio estructural aquí? Sí, del 2000 en adelante. Del 2000 en adelante, ¿verdad? Entonces uno puede, bueno, entonces hay varias razones, ¿verdad? Esto del 2000 en adelante. Uno es que, bueno, está el .com, pero ¿qué más apareció, digamos, a partir en el 2000, digamos? Tal vez piensen en escándalos o cosas de ese estilo. ¿Habrán aparecido escándalos ahí? Ahí no fue lo de Enron. Pedro, ¿por qué no explica un poco más de eso? ¿Qué pasó con Enron? No recuerdo muy bien qué era lo de Enron, pero hubo como un problema, digamos, de una manipulación de datos maliciosa, de Sí, datos financieros, entonces engañaron, digamos, a los inversionistas, básicamente.
Sí, entonces básicamente eso, digamos, con Enron pues se dio un tema de manipulación de los mercados y entonces a partir de ahí pues pasó una ley que se llama Dodd-Frank, que donde le dice a las empresas, usted tiene que reportar hasta el número de hojitas de papel higiénico, ¿verdad? Que usted usa en su compañía y todo. Y entonces esos costos de, que llamémosle así, compliance, se calculan que son altísimos, ¿verdad? Que es, digamos, de tener que de reportar eso. Y esa es una de las principales causas de que haya caído esto. Obviamente también hay otros elementos, como por ejemplo, si la economía de Estados Unidos produce menos empresas nuevas, que también ha pasado, ¿verdad? Entonces habrá menos IPOs. Otra posibilidad es que hay empresas nuevas, pero que terminan siendo compradas por, ¿cómo se llama? Por otras empresas. Pienses el ejemplo de WhatsApp, ¿verdad? Que lo compró Facebook, ¿verdad? Sin que saliera a la bolsa. Entonces también eso ha pasado. Pregunta, ¿a ustedes les preocupa, les preocuparía o no les preocuparía que los IPOs hayan bajado? No mucho, sí, más o menos. Profe, eso se Yo, podría comparar Eh, con el número de quiebras al año como para Ok, ver el neto. entonces sí, tal vez el dato que es interesante, Edgar, para esto es, ahorita hay como unas 5.000 empresas en la bolsa de valores. Hace 20 años habían, no sé, quizá unas 8.000. Entonces, no tanto por quiebra, sino porque las han comprado otras empresas. Y como que se ha aumentado el poder de mercado. Sí, Luis, a su vez. no, respondiendo a lo que usted preguntaba, de que si nos preocupa, más bien yo siento que eso afianza a los estados financieros o sea, confiar en los estados financieros que ellos tienen, porque ahora Bueno, tienen. Pero, o sea, a mí como, o sea, yo como persona mortal, común, corriente, yo sí me preocuparía porque entonces si hay menos IPOs, eso lo que significa es que el mercado se está dividiendo entre menor cantidad de empresas. ajá, y eso Y es hay mayores cierto. barreras de entrada. Sí, eso es cierto, ¿verdad? Hay menos empresas. No, Luis dijo una cosa que sí es cierto, ¿verdad? Que efectivamente si subir los estándares uno pensaría, ¿verdad? Que las empresas hay menos chanchullo, ¿verdad? Sin embargo, vean que también pasó la crisis del 2008, ¿verdad? Donde hubo chanchullo, básicamente, pero que se manifestó de otra manera. Pero bueno, en fin, digamos, el punto es de que sí hay menos empresas, que efectivamente hay un tema de, digamos, de poder de mercado, ¿verdad? Y ya eso se ha estudiado. Por ejemplo, hace unos días alguien estuvo presentando qué hubiera pasado si hubieran entrado el mismo número de empresas que estaban entrando antes del 2000. ¿Qué le pasaría, por ejemplo, al excedente del consumidor? Y entonces, efectivamente, el excedente del consumidor estaría bastante mejor. Y entonces, bien, es un tema. Ok, entonces ahora lo que viene es el tema de, digamos, lo que presenta la línea verde claro, es digamos, el tamaño promedio de la oferta pública inicial. Y la línea verde lo que me indica es cuánta plata recogieron, digamos, de nuevas acciones. ¿Ok? Aquí no sé si les llama la atención algo, ¿verdad? Acerca de esos picos. O sea, No sé, reflejan como las burbujas, tal vez. Ajá, Felipe, ¿me vas a sí, decir algo? por ahí, más o menos por ahí tal vez iba. A mí me llama mucho la atención lo que pasó como en el 2015. Sí, sí, como que parece ser que, bueno, ahí es lo que pueden haber salido a la bolsa empresas muy grandes que hayan cambiado, digamos, no sé si Uber salió en ese momento, una cosa así puede cambiar, digamos, básicamente todo. Entonces, eso está ahí. Y en cuanto a la plata que recogía, entonces, pero bueno, Edgar dijo una cosa que también es muy cierta, que por lo menos de esos 4 picos, 2 se sabe que son burbujas, que es en el 2000 y el 2008. El 2015 efectivamente hay una cosa muy rara y el 2020 de ya tendremos que ver si estamos en una burbuja o no estamos en una burbuja. ¿Ok? Y vean la plata que recogieron. Estos ya en términos reales, en dólares del 2020, ¿verdad? Mm, ¿Qué piensan ahí de la plata que recogieron?
tal vez sí comparémoslo, ahora sí veamos el tema de, de las burbujas y, y la línea verde. Ajá, no sé, a mí me da como la impresión de que quizás ya para el año 2015 la gente aprendió de las experiencias previas que sucedieron en el 2009 y 2000. Ok, ok. Entonces, y una pregunta, ¿eso les suena a algo, digamos, se podría hacer compatible con el modelo de Myers y Magnus? La línea verde oscura. Como a la señalización, entonces, Sí. tal vez. ¿Cuál es la señalización que realmente al mercado le preocupa? Y vean que ahorita está saliendo esto. No, no sé, les voy a poner una cosa que está pasando ahorita, que es que aprovechando el mercado, digamos, AMC, que es este American Movie Company, ¿verdad? Empezó a emitir un montón de acciones para recoger plata. ¿Eso es una buena o mala señal? O GameStop también. Según las conclusiones del modelo anterior, no era tan bueno. Ajá. ¿Por qué? Porque digamos, lo que me está diciendo es que, claro, me van a ofrecer un montón de acciones cuando piensan ellos que realmente usted está sobrevalorándolas, ¿verdad? Entonces, aquí quizá, digamos, la única cosa para decir que no estamos en una burbuja ni en el 2015 ni en el 2020 es que, digamos, están saliendo a bolsa, pero no están pidiendo un montón de plata. No sé si me voy a entender. Digamos que es la línea verde oscura. ¿Ok? Que lo que realmente me preocuparía de una burbuja es la línea verde oscura. Que, digamos, no solo salgan a bolsa, sino que salgan a bolsa a emitir, acciones nuevas, digamos. ¿Ok? No sé si queda clara esa idea. Ok, bien. Entonces, ahora vamos a ver más IPOs en Estados Unidos. Bueno, cuando empezaron en 1890, digamos, si para uno se va para la historia, digamos, ahí tal vez para explicar un poco, digamos, la segunda revolución industrial se dio más o menos en 1850, 1860. Aquí estamos hablando de 30 años después, una generación después. Y entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasó? Que todos los fundadores de esas empresas grandes y todo, ya, digamos, lo estaban pasando a una segunda generación que a lo mejor no le interesaba tanto manejar la empresa o, ¿cómo se llama? O no tenían a quién pasárselo. Entonces, ahí es donde salen, por decirlo, a bolsa, ¿verdad? Son las primeras, digamos, ofertas públicas iniciales. Vean los picos, 1929, 1969, 1986, 1999. Podría poner también el 2008. ¿Qué les dice acerca de los IPOs? ¿Cuándo es que pegan brincos importantes? En crisis. En burbujas. Bueno, esos son burbujas, ¿verdad? Porque 1929 hay que decir cuándo en 1929, que sería antes de octubre de 1929, ¿verdad? Entonces, más bien en burbujas, ¿verdad? Es cuando hacen, y más bien son como una señal adelantada, por decirlo así, de una crisis, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Entonces, volviendo al tema que les estaba comentando acerca de ese, digamos, que se ha estudiado bastante, ¿verdad? Es eso del, digamos, si hay un underperformance, si hay, digamos, si le ha ido, a cuáles les va mal el primer, o bien el primer día y cuáles le va mal en los días siguientes, ¿verdad? Entonces, vemos que este es el universo de IPOs del 80 al 2019 y entonces son 8.600. Tenemos el rendimiento del primer día en 18% y el rendimiento, digamos, es el rendimiento bruto de 24%, pero el market adjust, digamos, lo que hace es como que la cuarta columna y el market adjusted return le quita el rendimiento que le pediría, por ejemplo, el KPM. Entonces ustedes podrían pensar en eso como una especie de un alfa. ¿Ok? Entonces lo que me está diciendo tiene un alfa de menos 15.8, porque, digamos, en esos 3 años, ¿cierto? Que el mercado, que esa empresa subió 24, pero el mercado subió, no sé, 40. ¿Ok? Entonces, por eso, 24 menos 40, entonces tengo ese menos 15.8.
suponiendo. Entonces el Market Just Return, piénsenlo como una especie de un alfa de un KPM. Y el último, que es interesante para ustedes, si ya ahora pueden entenderlo, es como un alfa, pero donde el modelo que le estoy metiendo es el de Fama y French. ¿Se acuerdan Fama y French que le metían digamos, a la hora de calcular los rendimientos esperados? Nada más para acordarnos de esos temas ahí. Y entonces eso se llama Style Adjusted Return, ¿verdad? Porque le quita el mercado, pero no sé si se acuerdan qué cosas más le quitaba el Fama y French. Ok. Profe, era el que le metía también lo de small minus big y la high minus low. Ok, es efectivamente, digamos, le Momentum quitaba. también. No, digamos, en este de ellos nada más le meten eso, no le ponen momentum, ¿verdad? Nada más para que sepa, ¿verdad? Porque Fama y French usaron solo small minus big y high minus low, ¿verdad? No le meten momentum, podría uno meterle momentum, pero digamos, no se calculó así, ¿verdad? Pero bueno, entonces tiene, digamos, lo que sí está claro es que en el total pasa eso, ¿verdad? Que uno tiene un rendimiento positivo el primer día y los 3 años siguientes un rendimiento ajustado que es negativo, más o menos negativo. Pero noten que hay una diferenciación. ¿Cuál es la diferenciación, verdad? Entonces, que uno tiene empresas con ventas de menos de 100 millones, donde eso se da y se da más fuerte, y empresas con ventas de más de 100 millones, donde tiene un rendimiento positivo el primer día y un rendimiento aproximadamente de cero, ¿verdad? Rendimiento en exceso, un alfa, piénsenlo como un alfa aproximadamente de cero para los 3 años siguientes. Okay. No sé si tienen preguntas acerca de esto. Ok, bien, entonces, sí. Ajá, sí, Luis. No, no, solo que estaba haciendo que a la mayoría les va mal, me parece que. Sí, sí, a la mayoría les va mal, que son estas empresas las más pequeñitas, ¿verdad? Por cierto, ¿dónde pensaría uno que hay más temas de asimetría de información? ¿A las empresas pequeñitas o las grandes? Yo pensaría que a las pequeñitas. Parece, digamos, a mí me parecería también, ¿verdad? Que las pequeñitas tienen que, digamos, el cuento o la historia de ¿cómo se llama? De Myers y McLuff aplicaría mejor posiblemente a las pequeñas que a las grandes, ¿verdad? Bien, ok, entonces les voy a enseñar un par de cositas más. Sí, perdón, no sé por qué esto. Ok. Ok, entonces la pregunta es, bueno, esto es... Ok, la pregunta es ¿por qué salir a la bolsa? Entonces, una razón importante, ¿verdad? Es, vamos a ver, el tema de la liquidez. ¿Qué significa la liquidez de un activo? Esto lo habrán visto, no sé, en macroeconomía, monetaria, lo que sea, ¿verdad? Que uno considera varias características de los activos y una de las características es la liquidez. ¿Qué piensa? ¿Qué es la liquidez de un Es activo? como la facilidad que yo tengo para convertir ese activo en efectivo. Exactamente, ¿verdad? Entonces, y entre más líquido sea un activo, Edgar, ¿para usted eso es valioso o no es valioso? Es valioso porque, o sea, como tengo menos tiempo para convertirlo en efectivo. Entonces, por ejemplo, en el caso de las acciones, y las puedo vender rápido. Ajá. Entonces, una de las cosas que es interesante, se ha estudiado, ¿verdad? Es decir, bueno, una empresa ilíquida contra una empresa líquida, eso cuánto más genera de valor, ¿verdad? Y eso se ha estudiado, es difícil de calcularlo, pero más o menos se calcula que solo por el hecho de la liquidez, esa empresa puede valer un 30% más, ¿verdad? Por la prima de liquidez, ¿verdad? Y entonces eso ya, bueno, ya hace que usted diga, ahí sí vale la pena, definitivamente. ¿Ok?
La otra razón, ¿verdad? Es porque, digamos, si usted ya es el fundador de la empresa, usted es Mark Zuckerberg y dice, bueno, yo ya fundé Facebook, pero necesito comprarme una isla en Hawái, y necesito plata para hacer eso, ¿verdad? Entonces, usted emite o vende sus acciones, digamos, por decirlo así, esa es otra razón. También para buscar nuevas formas de financiamiento. Ya ustedes vieron que es relativamente poco importante, digamos, sí es, digamos que a lo mejor sí estoy buscando como un 20% del valor, pero no es que estoy, digamos, financiando algo gigantesco. Por la misma razón que les decía que eso está limitado por el tema de la teoría esta de Myers y Magluf, ¿verdad? De que si emito demasiado, estoy mandando una señal muy negativa al mercado. ¿Ok? Bueno, en otros países, digamos, ya pensando fuera de Estados Unidos, pues un elemento de por qué se han emitido empresas en bolsa es por privatizaciones. Pienses en los gobiernos en Europa, en Inglaterra, Alemania, Francia, ¿verdad? Que habían empresas que salen, digamos, que usted dice, ok, las quiero privatizar, entonces las saco a la bolsa. No sé si el gobierno algún día quisiera privatizar, no sé, el ICE o el Banco de Costa Rica o el INS, ¿verdad? Una forma que lo podría hacer es sacarlo a la bolsa. ¿Ok, Pedro? Como Petrobras en Brasil. Sí, exacto, digamos, entonces, digamos, en América Latina también han salido varios, en Chile, en Brasil, ¿verdad? Que salen a la bolsa precisamente, ¿verdad? Carve-outs lo que significa es lo siguiente, es que yo a lo mejor tengo una empresa, vamos a ver cómo poner, bueno, sí, digamos, un ejemplo más o menos reciente es AT&T, tenía un pedacito de la empresa que ellos decidieron vender por ahí. ¿Qué saben ustedes de AT&T? Tenía un pedacito. Comcast. Tenía, no, Comcast es competidor de AT&T. Pero AT&T tenía un pedacito que se dedica, digamos, AT&T lo que vende es telefonía celular, Pero hay algo de principalmente. entretenimiento, ¿verdad? Ajá, tenía una parte de entretenimiento que era Warner Brothers, ¿verdad? Y también que ahí traía CNN y todo eso. Entonces ya en cierto momento AT&T dijo, ¿sabe qué? Mejor zapatero tus zapatos, yo me voy a dedicar a vender planes de telefonía celular y voy a sacar a la venta, digamos, voy a sacar a la venta esta otra empresa, ¿verdad? Eso se llama un carve out, ¿verdad? Que usted agarra un pedazo de su empresa y la vende por ahí. ¿Okay? ¿Preguntas acerca de esto? Eso último esa venta que realizan las empresas, es una venta que la hacen en bolsa, entonces. Vamos a ver, podrían hacerlo en bolsa, entonces que agarran esa división de ellos y la emiten y la sacan a la bolsa. También en el caso de AT&T un poco más complicado porque lo que hicieron fue que se la vendieron a los dueños de Discovery, digamos el canal Discovery, ¿verdad? Y entonces ahí se fusionaron y Discovery se cambió de nombre, ahora se llama Warner Discovery, ¿verdad? Y entonces pues la marca Warner es muy, muy fuerte, ¿verdad? ¿Ok? Bien, entonces esa es una posibilidad. No sé si tienen alguna pregunta más de esto. Okay. Bien, otra cosa que es interesante, ¿verdad? Es que, ¿se acuerdan ustedes de esto que les había dicho que muchas empresas, digamos, no han terminado en la bolsa porque porque las compra Facebook o lo que sea? Resulta que hay una teoría de esto, no, de eso se ve en el curso de fusiones y adquisiciones, es que yo voy a recibir un mejor precio si si la empresa está en la bolsa que si la empresa es privada. ¿Ok? Por razones que ahorita duraría como media hora para explicárselos, pero el hecho es de que si yo cuando estoy en bolsa, yo termino recibiendo un mejor precio. ¿Ok? Recibiendo un mejor precio si me compra. Entonces, esa es una posibilidad. Yo salgo a la bolsa principalmente para que me compren y me compren a un mejor precio a que si fuera una empresa que no estuviera en la bolsa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acerca de esto, de las razones para salir a la bolsa? Ok. Bien. ¿Cuáles son los costos de salir a la bolsa? Pues primero que nada, que están las cuotas, digamos, las tasas que me cobran los bancos y los bancos y los bufetes de abogados, que aquí son bastante caros, ¿verdad?
Un elemento que a veces no le hace demasiada gracia a las empresas cuando salen a bolsa es que hacen su información pública y entonces ya sus competidores saben con qué margen están trabajando, etcétera, ¿verdad? Entonces eso es un tema que no les hace mucha gracia, ¿verdad? Este underpricing es lo que les decía, este que aumenta casi un 18% el primer día. Uno dice, y sí, estoy dejando esa plata en la mesa, ¿verdad? Están los costos esos que yo les comentaba que era el compliance, ¿verdad? Que es después del año 2000 en Estados Unidos, que usted tiene que llenar todo tipo de documentos explicando todos los datos suyos, ¿verdad? Y pues también está lo que hemos visto de la separación de la propiedad y el control, ¿verdad? Que se crean costos de agencia. Digamos, más o menos el dato para Estados Unidos, uno para tenerlo en la cabeza, es que estos costos de agencia pueden, digamos, afectar quizá como un 10% del valor de la empresa. Entonces uno dice, bueno, la liquidez me aumenta un 30%, esto me lo baja un 10%, digamos, entonces estoy teniendo un aumento neto de un 20%, ¿ok? Pero eso también varía de empresa a empresa, ¿ok? Profesor, ¿por qué ¿Sí? fue que había dicho que se daba esto los $18 que dejaban en la mesa? Bueno, la gente, eso es como un misterio, Diego, todavía no se sabe muy bien, pero una de las posibles ideas, ¿verdad? Es como que yo estoy dispuesto a dejar plata en la mesa con tal de flotar el resto de la empresa, ¿ok? Y con tal de que de ahí la gente me le compre las acciones. Diego, no sé Sí, si sí, te... Sí, sí, digamos, me imagino que es, y si usted vende a un precio más bajo del que debería ser, y se venden más. sí, 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 se venden más. Pero bueno, de hecho es todavía una especie de misterio. La gente no lo tiene muy claro por qué, ¿verdad? Y yo creo que también es un poco más alto ese, digamos, ese underpricing en Estados Unidos que en otros países. Diego, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los pasos para un IPO en Estados Unidos? Esto, bueno, ustedes ya lo vamos a ver la próxima semana cuando estemos viendo el Boston Beer y ustedes cuando vean el Krispy Kreme y el examen práctico de ustedes además va a ser de un IPO, ¿verdad? Espero que hayan IPOs, ¿verdad? Para ese momento, para ustedes, que no hayan salido a la bolsa, espero que sí. Entonces, ¿cuáles son los, digamos, el primer dato que yo necesito es que ellos tienen que entregar estados auditados de X número de años, digamos, puede ser 1, 2, 3, a veces no son muchos porque la empresa no ha existido por mucho tiempo, ¿verdad? Eh, Usted se siente y habla con un banco de inversión y dice, bueno, yo voy a trabajar con JP Morgan, entonces JP Morgan le dice, está bien, ¿no? Esto es lo que le vamos a cobrar, así, así, así. Entonces, lo que ustedes bajaron de la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos es una forma que se llama S1, que es lo que se llama el prospecto, ¿verdad? Entonces el prospecto, entonces ahí lo bajan, es un documento largo, todos los prospectos más o menos tienen la misma estructura, ya si uno se lee uno, ya el siguiente pues cuesta menos hacerlo, ¿verdad? Cuando, cuando estaba daba la clase en el MBA, todavía sacaban prospectos en papel, entonces conseguí que Hertz, esta de alquiler de automóviles, nos regalara 30 copias, ¿verdad? Para darle a cada estudiante, ¿verdad? El prospecto de eso, ¿verdad? Eso era cuando había en papel, ahorita pues ustedes lo bajan ahí en digital, ¿verdad? Tal vez. Hay un cooling off period, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver eso, les explico qué son esos temas. Es que si yo saco, yo digo, vea, yo voy a salir a bolsa, yo soy Didi, voy a salir a bolsa y voy a emitir 200 acciones nuevas. Una cosa que yo no puedo hacer es que los accionistas que tienen acciones actualmente vendan acciones por, no sé, 6 meses. Eso se llama cooling off period. ¿Por qué creen ustedes que está esta condición? Es decir, que lo que está diciendo es, le prohíbo a los accionistas actuales vender la acción por los próximos 6 meses después del IPO. Pueden provocar como un incremento en el precio que no refleje como el valor de... No, vender mis acciones. Imagínense, yo soy Mark Zuckerberg, salgo a la bolsa y digo, bueno, yo necesito
emitir, no sé, 100 acciones de Facebook para financiar, no sé, la compra de la sede que tenemos en Menlo Park. Y entonces ya emití esas acciones, pero imagínense que aparte de eso, yo agarro mis acciones como Mark Zuckerberg y las vendo de un solo durante, digamos, en el IPO. ¿Qué va? Sí, Felipe. Eso bajaría el precio de las acciones. Ok, eso bajaría el precio de las acciones, eso puede ser malo. Eso, pregunto, ¿eso es una mala o buena señal? Si Mark Zuckerberg vende sus acciones los 6 meses después del IPO. Es como una mala señal porque es como que está, así como la persona emblemática de esa empresa, y como que está cediendo el control y se está quedando sin empresa, ya no está como ese compromiso que Ok, eso es un estaba tema. antes. Ok, ese es un tema del compromiso. Y una pregunta, ¿ustedes piensan que Mark Zuckerberg sabe más acerca de Facebook que el resto de nosotros? Sí, claramente. Sí, entonces eso es una mala señal, ¿verdad? Si el que sabe más sale corriendo, vende todo y sale corriendo y se va a Corea del Norte, ¿verdad? Uno dice, ahí hay algo complicado, ¿verdad? Que está pasando, ¿verdad? Entonces, bueno, está el cooling off period, precisamente es para eso, ¿verdad? Sí, bueno, usted no, porque ya ha pasado, ¿verdad? Acuérdense que tenemos más de 120 años de experiencia, ¿verdad? Entonces, todas las cosas malas que pueden haber pasado ya han pasado, ¿verdad? Y entonces ya se sabe, digamos, entonces es como para mitigar ese riesgo. ¿Ok? Luis, ¿tenías una pregunta? Sí, profe, para ver si entiendo bien lo del cooling off period, es como que cuando voy a emitir a los accionistas que ya tienen acciones, les digo no vendan durante 6 meses. Exactamente, no vendan. Digamos, solo voy a emitir esto para financiar un proyecto, digamos, pero no voy a, digamos, los que ya tienen no pueden vender acciones. Por lo que estaban diciendo, ¿verdad? Que ese vender acciones típicamente baja el precio, pero además manda una terrible señal, ¿verdad? Perfecto. Ok. Gracias. Bueno, entonces la otra cosa, ¿verdad? Es el que se llama el roadshow. Eso puede pasar para acciones o para lo que sea. Costa Rica cuando emitió los eurobonos hizo un roadshow, ¿verdad? Donde fueron ahí el ministro de Hacienda en su momento y cómo se llama y el presidente del Banco Central y dicen, bueno, Costa Rica ya vamos mejorando, estamos así, 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 ¿verdad? Entonces van típicamente a las ciudades, digamos, en caso de Costa Rica, donde fueron a Nueva York, a Chicago, a Los Ángeles y a Londres, ¿verdad? Y entonces ahí dicen, vea, y por cierto, ¿por qué esas ciudades? Ahí están la mayor parte de los accionistas, de los inversionistas. Los Sí, puestos de bolsa. de los fondos de inversión, sí, Felipe. Sí, porque ahí están también muchos puestos de bolsa. Sí, muchos puestos de bolsa, muchos fondos de inversiones. Entonces ahí es donde está la plata, ¿verdad? Entonces también esto, el roadshow, hacen lo mismo, ¿verdad? Bueno, ahora es virtual porque por la pandemia, ¿verdad? Pero cuando deje de existir la pandemia, tenganlo seguro que lo van a hacer físico, ¿verdad? Entonces se van a los mismos lugares y decir, bueno, y Krispy Kreme es lo mejor de lo mejor, tal, lo que fuera. Y entonces a ver qué interés puede haber para eso, ¿verdad? Y entonces eso se llama build the book, ¿verdad? Construir el libro. Lo que significa eso es que de ahí a lo mejor yo hago, por ejemplo, imagínense que le hago un roadshow con ustedes y entonces Diego diga, ok, sí, me interesa. Diego es el fondo de pensiones, digamos, de Popular y entonces me dice, sí, me interesa. Y entonces yo le digo, ok, Diego, ¿como cuánto le interesaría comprar? Y entonces ya Diego me dice, 2,000 acciones. Y así, entonces yo voy haciendo la lista de toda la gente, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren, cuánto quieren comprar? ¿Ok? Pregunta acerca de esto. Todo claro. ¿Ok? Y después está un lock-up period, ¿verdad? Que entonces ya, digamos, en cierto momento digo, bueno, ya no puedo decir nada, ¿verdad? Es como antes de las elecciones, ¿verdad? Calladito, bien bonito, nada más, tal. Entonces es un periodo antes de eso. ¿Ok? Y la otra cosa que también es que los bancos de inversión tienen, digamos, imagínense de nuevo el ejemplo que contraté a JP Morgan. Entonces JP Morgan es el que va a vender las acciones. Ellos también tienen una sección de analistas. Y entonces esos analistas pueden hacer un estudio de mi empresa. Entonces ahí lo que tratan de hacer es separarlo, ¿verdad? Es decir, que los analistas no hablen con los que andan vendiendo porque obviamente ahí habría una especie de conflicto de interés.
y entonces eso se llama murallas chinas, ¿verdad? Entre un departamento y otro. Entonces ahí para que lo sepan, para tratar, digamos, el banco, si es el mismo banco que está vendiendo, que, digamos, los que hacen estos análisis, que no estén influenciados por esto. ¿Ok? ¿Pregunta acerca de esto? Ok, claro. Ok, ¿cómo es el prospecto, verdad? Eso es una cosa interesante del S1, ¿verdad? Entonces, viene primero un resumen, incluyendo los datos financieros. Eso sí, le puse un asterisco porque a la hora de leerlo, ustedes, eso es de las cosas que tienen que leer con bastante detalle. Ok, vean, después viene un tema que se llama factores de riesgo. Entonces, factores de riesgo, lo que es lo siguiente, les explico por qué es y por qué está escrito como está escrito. Es una parte realmente, normalmente larga, donde ponen todos los posibles riesgos de que usted puede tener de invertir en esta empresa. Y la razón de que es muy larga, incluye todas las cosas, es porque si usted en esos factores de riesgo no puso un factor de riesgo y después, por ejemplo, la empresa bajó de precio por eso, a usted le pueden caer demandas de accionistas. Y entonces los abogados, ahí lo que están pensando es, y ahí sí que ponen todas las cosas posibles que pueden ser. Lo que también dicen es que, claro, si usted leyera esos factores de riesgo y se los creyera todos, usted nunca compraría ninguna acción, ¿verdad? Porque ahí tienen que poner todas las posibilidades, hasta que nos va a caer un meteorito o lo que sea, ¿verdad? Digamos, porque precisamente para evitar ese tema de las demandas judiciales. ¿Ok? Usted lo que dice es, bueno, voy a emitir este número de acciones nuevas y ¿qué es lo que voy a hacer con esa plata? Voy a hacer una fábrica nueva, voy a hacer unas operaciones nuevas o lo voy a usar para capital de trabajo o lo que sea, ¿verdad? Pero entonces tiene que decir para qué lo va a usar. ¿Ok? Usted va a decir, bueno, ¿cuál es mi política de dividendos o de repagos? Puede ser, digamos, puede decir, no, yo voy a recomprar acciones o yo voy a pagar dividendos así o no voy a pagar dividendos. Digamos, ahí usted explica qué es lo que va a hacer. ¿Ok? Entonces, este otro que le pongo dos asteriscos, esto es lo más importante, ¿verdad? Que son los datos financieros y la discusión de la gerencia. Entonces, la gerencia pues me dice, ok, estos son los datos financieros y me fue bien, nos fue bien este año así, 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 así. Nosotros pensamos que esto va a cambiar así, 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 ¿verdad? Y entonces, ese hay que leérselo así con pinzas porque ese, digamos, es súper, súper importante, ¿verdad? De nuevo, lo de los factores de riesgo es muy largo, pero no es tan importante por lo que ya les expliqué, digamos, de la razón legal que está ahí. ¿Ok? Y pues normalmente hay un apéndice de estados financieros consolidados, pues también ahí está, ¿verdad? Pero digamos son los datos ahí del prospecto. Son prospectos a veces relativamente largos, para el examen práctico a ustedes les va a caer un prospecto, pero lo que digamos que un prospecto, no sé, Krispy Kreme, ¿alguien ha bajado el prospecto? ¿Cuántas páginas tiene? Oh, bueno, también se puede ver ahí en la comisión de valores. Sí, era enorme. Sí, Son como casi 200, creo. sí, son como casi 200 páginas, pero de nuevo, si uno le quita, digamos, se queda con esas que tienen asteriscos, pues estamos hablando de casi, digamos, 40, 30, 40 páginas, ¿verdad? Que entonces uno ya puede, es más fácil de manejar y saber que todo lo demás está ahí como un relleno, ¿verdad? Más o menos. ¿Okay? Sí, casi todos son como asuntos legales. Sí, sí, exacto, exacto. Entonces, sí, por un tema, pero que es muy importante, ¿verdad? Pues que, bueno, por eso es que los abogados también ganan tanta plata, ¿verdad? En estas cosas, ¿verdad? Pues tienen que escribir todo eso y no cobran a 5 pesos la hora, no se preocupen, ¿verdad? Por ellos, no se van a morir de hambre. Profe, Sí. una pregunta, en esos prospectos las empresas no están obligadas a hacer la consolidación de GAAP a non-GAAP, ¿verdad? No, no están obligadas. A veces se ponen las empresas y se inventan nuevos estándares financieros. Eso normalmente se ve durante de las burbujas, ¿verdad? Es decir, digamos, nosotros el 2019, la última vez que di el curso, la valoración tuvieron que hacerla de WeWork. WeWork es una gente que alquila espacios de oficinas y ellos se habían inventado una contabilidad nueva. Y bueno, si usted quiere verla, la ve, ¿verdad? Pero digamos, eso no sé si va a perder el tiempo, ¿verdad? Que a menos de que lo convenzan los
los que están haciéndolo de que la contabilidad añade un valor ahí, ¿verdad? Pero, okay, ninguna más pregunta de esto. Bien. Entonces, el underwriting process es el, digamos, el proceso donde yo hago para vender esas acciones. Es complicadillo, ¿verdad? Entonces, entonces, aquí lo que me siento es con varios bancos de inversión. Vamos, soy JP Morgan y le digo a Goldman Sachs, le digo a Bank of America, le digo, ok, bueno, vamos a sentarnos a vender estas acciones. Normalmente piensen como estos como una especie de, que son como mayoristas, y después hay inversores detallistas, entonces gente que trabaja con Goldman Sachs, gente que trabaja con JP Morgan, entonces dice, ok, le voy a dar a usted tantas acciones, así, véndalas. Y pues ellos se ganan la plata de la diferencia, así como un mayorista, ¿verdad? Que yo se lo vendo a usted y usted lo revende un poco más caro, ¿verdad? Pero sí está fijado cuál es el valor de reventa, ¿sí? Para que eso funcione ahí, ¿verdad? Ahí típicamente con las empresas hay dos posibilidades. Una es best efforts, decir, bueno, ahí usted quiere emitir 200 acciones, entonces yo voy a tratar de hacer lo mejor para venderle esas acciones. O le puedo decir, no, yo se las voy a vender a 30 por acción. Y si al final en el mercado se vendieron por menos de 30, yo le pago a usted la diferencia. ¿Okay? Entonces, digamos, el firm commitment es eso, donde yo le digo, ok, usted ya le aseguro este precio mínimo. ¿Okay? Tiene este lead manager, que es normalmente el banco de inversión más importante que usted contrató. Y pues esto pues se va hasta el siglo XVIII. Estamos hablando en los años 1700 en Inglaterra y Francia. ¿Okay? Y pues hace esa transformación muy importante de líquido, de activos y líquidos a líquidos. Los terms, ¿verdad? Una es lo que se llama el Green Shoe Provision. Entonces es una opción call, ya sabemos que es una opción call desde hace, para emitir más acciones. ¿Por qué pasa esto? Imagínense que yo voy a hacer el roadshow y resulta que mucho más gente quiere acciones de lo que yo esperaba. Entonces yo puedo usar esta provisión para decir, bueno, ok, usted quería emitir 200, pero tenemos mucho más demanda, vamos a emitir 250. ¿Ok? Lockup, ¿verdad? Esto es cuánto tiempo los insiders tienen que esperar antes de que vendan sus acciones. Hay una cosa que se llama flipping, ¿verdad? Que es, imagínense que, ¿se acuerdan lo que yo les dije que era lo que uno debería hacer? Que es que uno le vende la acción y el primer día la vende, la compra y la vende al final del día y sale corriendo. ¿Ustedes como un banco de inversión o como una empresa estarían contentos con alguien que les hiciera eso? Digamos que yo le vendiera esas acciones a Diego, el Popular Pensiones, y me doy cuenta que Diego hizo eso, que la compró ese primer día y la vendió al final del día. ¿Qué piensan ustedes? ¿Estaría muy contento con Diego o no? Ahí no. No mucho, ¿verdad? Entonces yo le digo, hey Diego, vea, trate de no hacerlo. Si usted hace eso, pues yo la próxima vez que tenga un IPO, ya no le voy a dar a usted acciones, ¿verdad? Porque ya sé que usted es medio ratilla, ¿verdad? En eso. ¿Ok? Ok, bien. Entonces, aquí lo que quiero enseñarle, esto es otro tema interesante, que es los rendimientos del primer día. Los rendimientos del primer día y eso, como ustedes pueden ver, varía mucho de año a año. No sé qué les llama la atención de estos rendimientos de un día. Igual, la previa a la crisis del .com. Ok, que ahí digamos, y entonces eso se llama mercados calientes, ¿verdad? Mercados calientes es cuando el rendimiento es muy alto. ¿Qué les parece ahora el 2020? ¿Estamos en un mercado caliente o no? Ya, hay mercados. Pareciera. Edgar, perdón. Pareciera que sí. Pareciera que sí. Hay mercados calientes, ¿verdad? Es que tienen rendimientos muy altos. Y mercados fríos. Vamos a ver, ¿dónde ven que hay mercados fríos? ¿Qué años? Los 80 En y el inicio del 2008. 2000. Ok, el 2008 y en los 80, el 84, por ejemplo, el 84 fue un año muy frío, ¿verdad? Que vean que ese no tiene nada que ver, no, ni un crash, ni nada de eso, ¿verdad? Pero simple y sencillamente que el mercado estaba frío. El 2008, pues sí tiene que ver con el tema de la crisis, ¿verdad? Entonces ahí uno pues tiene esos pedacitos así.
Y entonces, bueno, el underpricing que decía Diego, ¿por qué pasa eso? ¿Verdad? Tenemos ese rendimiento de un día de un 18%. Eso varía mucho, ¿verdad? Tenemos en el 84 tenemos un rendimiento de 3.6, en el 99 de casi un 72%. Las empresas más establecidas tienen un menor underpricing. Parece ser que tiene que ver con esto de la información asimétrica, ¿verdad? El underpricing está correlacionado, es decir, que si en este periodo yo tuve una underpricing, otra empresa, aunque no sea de la misma industria que va a salir a la bolsa, también va a tener underpricing, ¿verdad? Entonces eso es una cosa que se ha establecido, digamos. Sí, perdón, sí. Con esto del underpricing, me queda una duda, digamos. Eso es, a ver, ellos calculan el precio al que deben salir a bolsa Sí. y lo bajan más, o ellos sí usan ese precio, pero el mercado valora más las acciones. Sí, exacto. Digamos, entonces usted lo que dice es o lo valoró mal usted, ¿verdad? O lo hizo al propio. Entonces, digamos, ellos sí hacen el cálculo y entonces dicen, ok, yo pienso que la empresa vale 100 y al final del día terminó en 120. Y entonces ahí usted le dice, puede tener una conversación medio espesa, ¿verdad? Con el banco de inversión y le dice, ahí, pues usted lo valoró a 100 y el mercado dijo 120. ¿De dónde esa diferencia? O a lo mejor el banco dice, yo sí pienso que vale 120, pero por cuestiones de que para que se venda y todo, vendámoslo a 100. Diego. Podrían ser las dos cosas. Entonces. Podrían ser las dos cosas, ¿verdad? Pero normalmente creo que es la primera, es que los bancos calculan eso y al final termina subiendo más allá de lo que ellos esperaban. Aunque ellos sí dejan un margencito, ¿verdad? Por supuesto. Ok. Y aquí entonces este dato es, digamos, en el eje X está el first day return, ¿verdad? El rendimiento del primer día. Y en el eje Y está el número de IPOs, ¿verdad? Entonces hay una relación positiva, no muy fuerte, pero positiva, de que en los mercados, llamémoslo así, calientes, hay más IPOs, ¿verdad? Entonces como que las empresas dicen, vea ahí, me voy a aprovechar de que hay un IPO, perdón, un mercado caliente, porque es un buen momento para salir a bolsa. Tiene cierta lógica. No sé si tienen preguntas acerca de esto. Y bueno, volvamos a las preguntas de Diego y de las razones para el underpricing. Una posibilidad es que los mercados no son racionales. Otra posibilidad es, y esta sí es bastante posible en Estados Unidos, ¿verdad? Es que imagínense que yo saco la acción a bolsa y ese primer día cayó. Me pueden llover un montón de demandas judiciales, ¿verdad? De los accionistas. Entonces yo, para evitarme ese riesgo legal, las vendo un poquito más abajo con tal de que suban para que la gente esté contenta. ¿Okay? Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que, digamos, doy esa señal buena de que ustedes si me compran esta acción ese primer día, usted se va a beneficiar y entonces eso permite que yo emita más acciones en un futuro, como para decir, como una especie de reputación de que esto es una buena inversión. Otra posibilidad es que los underwriters, ¿verdad? Los que están haciendo esta venta, pues tengan información superior y quieran aprovecharse de esto. O que los underwriters tengan poder de mercado, es decir, que le digan a usted, bueno, ahí la voy a vender así a 100, aunque yo sé que vale 120, y porque sí, y usted es salado, ¿verdad? No tiene ninguna otra opción. Ok, esto es de teoría de subastas, de eso se ve en el curso de teoría de contratos, pero en la teoría de subastas hay una cosa que se llama el winner's curse. ¿Cómo lo traducirían ustedes eso al español? La maldición del ganador. Maldición del ganador, sí. Entonces lo que tiene que ver es en una subasta, imagínense que hay una subasta de osos de peluche, ¿verdad? Y entonces usted fuese al que se lo gane. Si usted se lo gana, existe la posible maldición del ganador, es que yo pagué más de la cuenta por ese peluche. Y entonces esto también puede pasar aquí, ¿verdad? Y está el underperformance, es cómo me va en los 3 años siguientes. Digamos, tenemos el rendimiento de 3 años es del 22 contra un 46% de empresas similares a la mía.
El underperformance está concentrado en empresas que ya vimos que son relativamente pequeñas o jóvenes. Y también hay menos underperformance para empresas que, digamos, vienen apoyadas por un fondo de venture capital, ¿verdad? De inversión de capital. Y bueno, tenemos estos datos que ya lo habíamos visto y estos son los datos, lo que tenemos para hoy. Bueno, no sé si tienen preguntas acerca de esto del mercado de ofertas públicas iniciales. Bien, si no lo tienen, pues entonces nos vemos hasta la próxima semana. La próxima semana de nuevo vamos a ver un IPO, pero vamos a dedicarle la primera media hora a hablar de algunas cosillas del caso de Interco y de Linear Technology. Así que por favor traigan sus, digamos, los casos para ver, digamos, vamos a ver algunos detallitos de algunos cálculos. ¿Okay? Andrés, ¿tenías una pregunta? No, profe, ninguna pregunta. Okay. Profe, yo sí, para el caso de Interco, más o menos, ¿cuáles son esos detallitos que vamos a ver para nosotros ir viendo? Yo, digamos, es como calcular el ROIC. Es que la mayoría de la gente calculó el ROIC mal, pero principalmente porque calculó el capital invertido mal de Ok. una manera. ¿Ok? Entonces, pero eso ya lo vamos a ver. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ok, nos vemos. Feliz fin de semana. Hasta luego. Igual, hasta luego. Igualmente, profe. Adiós. Adiós. Gracias. Hasta luego. Buen día.